Buenas tardes para todos. Agradezco su presencia en esta teleconferencia en la tarde de hoy. Estamos en el marco de la estrategia de fortalecimiento de la implementación de la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes en la infancia y EPI de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Los acompaño hoy. Mi nombre es Natalia Andrea Álvarez Bedoya. Soy nutricionista asesora del Grupo Nacer y voy a estar con ustedes en esta teleconferencia y en otra que tendremos en próximos días sobre suplementación para las gestantes. Este servicio ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno Departamental y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. En este momento vamos a iniciar entonces con 185 personas, me parece súper buenas asistencias. Este ciclo de teleconferencias se ha denominado Educarnos y Educar, claves en IEPI. Para reforzar lo que ahorita nos contaba nuestro compañero Alonso, este certificado se dará a las personas que participen por lo menos en 10 de las 12 teleconferencias programadas en este ciclo. Aquellas personas que participen por lo menos en 10 recibirán el certificado. El tema que nos convoca hoy entonces es el enfoque nutricional de las mujeres gestantes, un reto para el personal de salud. Gran parte de lo que les presentamos hoy en esta teleconferencia está incluido en el Manual de Alimentación y Nutrición de la Población en el curso de vida de la Secretaría de Salud de Medellín. Quiero empezar la conferencia con esta frase que me llamó mucho la atención, la tomé del Plan de Acción de Salud Primeros 1000 días de vida, Colombia 2012-2021, donde nos dicen que los primeros 1000 días de vida son un periodo crítico para la conformación de la arquitectura cerebral, el crecimiento y la maduración corporal, que por sus repercusiones para toda la vida exigen atención en salud de óptima calidad, como elemento esencial para garantizar el derecho al desarrollo integral de la primera infancia y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y sus parejas. Esto me llama bastante la atención porque casi que contempla el título de nuestra teleconferencia de hoy. Es un reto que cuando atendemos las familias gestantes, esa atención sea de óptima calidad y con un enfoque integral, que no perdamos de vista ese componente de alimentación y nutrición. Tendremos en esta teleconferencia los puntos que les expongo en esta diapositiva. Vamos a tener algunas cifras para tener en cuenta. La evaluación antropométrica y alimentaria de la gestante. Vamos a hablar un poco de los requerimientos nutricionales que tienen estas mujeres, cómo debería ser la alimentación y también hablaremos algunos aspectos básicos de las condiciones especiales que se pueden vivir durante la gestación. En este momento ya tenemos 202 personas activas en este espacio. Traigo estas cifras de la INSIN 2010 que nos deben llamar la atención y deben ser un punto crítico para contemplar dentro de nuestro enfoque a las familias gestantes, a las mujeres gestantes. En la INSIN 2010 se encontró que el 16.2% de las mujeres gestantes tenían bajo peso para la edad gestacional. Esta condición fue más alta en aquellas gestantes más jóvenes, entre las que tenían 13 a 18 años fue de 28.6% y las que tenían 19 a 24 años 20.8%. Esto contrasta con aquellas gestantes de mayor edad, de 37 a 49 años, en las que se presentó el bajo peso solo en 3. Vamos a hacer una mirada especial, unas recomendaciones y un seguimiento especial, y de ser posible deberá ser remitida al nutricionista dietista. Sabemos que en el nivel primario de atención de nuestro sistema de salud, el nutricionista no está incluido dentro del equipo de salud, que lo deben remitir a otro nivel superior de atención, pero es bien importante resaltar que sí deberán ser remitidas y mientras se logra esa consulta por nutricionista, que sabemos que puede ser demorada por lo escaso que es este recurso humano en el sistema, pues que todo el personal de la IPS del primer nivel de atención
tengan esta mirada especial y tengan unas herramientas básicas para poder orientar a esta señora y que mientras logra esa consulta, pues tenga algunos cuidados básicos en su estado nutricional y en su alimentación. Ya aquí tengo un ejemplo de cómo graficar esa ganancia de peso que se va a lograr. Entonces tenemos un ejemplo de una señora que pesa 60 kilos, que mide 1,54 metros, que al elevarlo al cuadrado nos da 2.3716. Le calculamos un IMC de 25,3. Este IMC, si recordamos, ya la ubica en sobrepeso. Entonces, como está en sobrepeso, calcularemos que debe ganar de 7 a 10 kilos durante toda la gestación. Aquí vemos el ejemplo en la gráfica y ustedes ven que cada punto está unido por una línea. Es lo que debemos hacer cada que manejamos una gráfica de seguimiento nutricional. No es solo ubicar puntos en el espacio, sino lograr que se grafique para poder evaluar la tendencia y poder dar las recomendaciones pertinentes y tomar las medidas oportunas en el seguimiento que le estamos haciendo a la gestante. Aquí tenemos varios controles, tenemos 7 controles que nos indican en cada una de las semanas que se hizo cuánto fue el IMC calculado por el peso que presentó la gestante del ejemplo. Vemos entonces cómo en la semana 10, que nos ubicamos en el eje X, la gestante presentó un IMC de 25,3. Entonces nos subimos hasta 25,3 en el eje Y y marcamos el punto. Luego en la semana 15, su IMC fue de 25,7 porque pesó 61 kilos. Hacemos el mismo ejercicio, ubicamos la semana 15 en el eje X y subimos hasta 25,7. Esto vamos haciendo sucesivamente hasta que la señora termina su gestación en la semana 39 con un IMC de 28,7. Hacemos el mismo ejercicio, 39 en el eje X, subimos hasta 28,7 en el eje Y. Al unir todos los puntos de los controles, encontramos que efectivamente ella tuvo una ganancia ascendente del peso, lo cual es positivo. La curva o esa ganancia se mantuvo muy al límite entre la franja de IMC adecuado y sobrepeso. Y finalizando, si hacemos cuenta, ella inició con 60 kilos, terminó con 68, nos da un total de ganancia de 8 kilos, que también estuvo dentro de lo que esperábamos y proyectamos de acuerdo a su IMC inicial. Este es el ejercicio al que invitamos a todos los profesionales de salud que tengan contacto con las gestantes para que se cumpla y que de verdad veamos utilidad en estas curvas de Atala, porque también suele pasar en la consulta que observamos que el carnet de control prenatal tiene la curva vacía. Y esto es incluso una herramienta educativa para trabajar con las mamás durante el control prenatal para que ellas mismas se empoderen de cómo van en su ganancia de peso, en su estado nutricional y tengan mayor adherencia a las recomendaciones que les estamos dando. ¿Sobre qué condiciones especiales diríamos o estamos recomendando que se requiere remitir a las gestantes al profesional en nutrición y dietética? Cuando encontramos que existe sobrepeso, obesidad, desnutrición o enflaquecimiento al inicio de la gestación, clínicos en los exámenes físicos que realiza la gestante, encuentra que se está presentando diabetes gestacional o hipertensión, y en los casos de gestantes adolescentes. Siempre entonces será la recomendación que remitamos a estas mujeres con estas condiciones a nutricionista dietista y que mientras se logra esa consulta por nutrición, el equipo básico de la IPS de primer nivel dé algunas recomendaciones básicas y acompañamiento especial para estas condiciones. Dentro de esas herramientas que quisiéramos que les queden estas herramientas, que desde lo básico les dan una idea de cómo está la alimentación de la gestante, si hay déficit, si hay exceso y qué orientaciones especiales o específicas se les puede dar de forma oportuna. Entonces, ejemplos, estas preguntas orientadoras, tenemos actualmente cuántas comidas principales realiza durante el día. Esto es para conocer
si durante el día la gestante tiene una alimentación fraccionada, si solo consume las tres comidas principales, si consume refrigerios o si salta horarios de comidas con ayunos prolongados. Esto es lo que nos va a permitir conocer esta primera pregunta. La segunda pregunta orientadora que proponemos es que se indague cómo va la tolerancia en el consumo. La respuesta sea positiva, preguntar por qué se ha visto afectada. Si es específicamente como respuesta al primer trimestre de gestación que sabemos que esa tolerancia se puede ver afectada o si esto se viene prolongando durante toda la gestación. Por eso la idea es que no solo preguntemos estos aspectos al inicio de los controles, sino que los tengamos presentes en todo el control prenatal. Si ha tenido dificultades con la ingesta de suplementos durante la gestación, esto obviamente lo preguntaremos una vez ordenemos y se inicie la toma de los suplementos. Y es bien importante, y en esto hacemos énfasis, porque no nos podemos quedar en ordenar los suplementos y echarlos al olvido. Los debemos tener presentes durante todo el control prenatal para conocer cómo ha sido la adherencia a la toma de esos micronutrientes, con si la vitamínicos diferentes a los que al suplemento que ordenó el médico. Todo esto lo debemos tener presente. Y si consumen en la actualidad complementos nutricionales que se les esté proporcionando en algún programa social o alimentos fortificados. Esto también nos da una idea si adicional a la alimentación básica de la gestante está recibiendo algún otro aporte de algún producto o suplemento. Les cuento que en este momento los consideramos fundamentales en la alimentación diaria de las gestantes. Nuestra propuesta es recomendar del grupo de carnes y leguminosas que las gestantes consuman 2 porciones al día, de verduras 2 porciones al día, de frutas 3 porciones y de leche y derivados de 2 a 4 porciones. ¿De qué va a depender si se consume 2 a 4 porciones? De la semana de gestación en la que esté la mujer, porque a más semanas de gestación pues irán aumentando sus requerimientos y el grupo de leche y derivados es uno de los grupos que va aumentando en porciones según el trimestre. Hacer mucho énfasis que las leguminosas es una excelente fuente de proteína y de hierro no hemo en aquellas poblaciones en compañía de consumirlo en compañía de un cereal y de alguna fuente de vitamina C, como por ejemplo el jugo de guayaba. Las verduras y las frutas, adición de azúcares, como por ejemplo pasa con el jugo, que muchas veces encontramos que en nuestra población agregando azúcar, entonces esto nos hace perder un poco esa connotación de que la fruta es saludable si ya la estamos manipulando de tal manera que le estamos haciendo perder la fibra y adicionándole azúcar. Igual pasa con las verduras. Si solo las consumimos cocidas en las sopas o en las preparaciones que hacemos que requieren cocción, sabemos que las verduras tienen muy buen aporte de vitaminas y minerales, pero que gran parte de ellos es susceptible al calor que les aplicamos en la cocción, entonces mucha parte se pierde, al igual que la fibra. Por eso lo ideal será siempre recomendar que se consuman ensaladas crudas y la fruta en su estado natural picadita, siempre haciendo la salvedad y la recomendación a toda la población que debe haber una buena higiene de, de estos alimentos para poderlos consumir crudos. En esta diapositiva les presento lo que sería un ejemplo de las recomendaciones para una mujer sana de 60 kilos, que yogur kumis, 2 vasos al día, de queso o huevo, una rebanada o una unidad diaria. Las mamás, el tamaño de porción. A veces encontramos a nuestra población muy perdida y muy desorientada en cuanto a tamaño de porciones, entonces es algo bien valioso a tener en cuenta en la educación que da libra de carne, la van a partir en 8 porciones para lograr entonces la porción que estamos recomendando y en sus porciones están con exceso o con deficiencia. De cereales y derivados recomendaríamos 6 porciones al día, de plátanos y tubérculos 2 porciones, de frutas 3, de verduras 2,
de grasas 5 porciones al día y de azúcares y dulces 4. Aquí quiero hacer la salvedad que estamos trabajando con una gestante sana, sin problemas en su estado nutricional. Si lo que tenemos es una gestante, por ejemplo, obesa, o una gestante con diabetes gestacional, o con diabetes previa a la gestación, no le recomendaríamos el consumo de este grupo de alimentos, de los azúcares y dulces, sino que deberíamos reemplazar ese aporte calórico que da este grupo y distribuirlo en otros de los grupos. Esto específicamente y con todo el análisis completo lo haría una nutricionista o un nutricionista, pero es importante que el resto de personal de salud conozca cuál sería como la indicación específica de presentarse ese caso. Tenemos aquí también otra y cómo iríamos dando esas recomendaciones en aumento de porciones de alimentos. Diríamos entonces que en el primer trimestre la gestante frente a su consumo habitual necesitará una porción adicional del grupo de los cereales. Para el segundo trimestre, una porción adicional del grupo de los cereales y una porción adicional del grupo de los lácteos. Igualmente, una porción adicional del grupo de las frutas. Y para el tercer trimestre estaría consumiendo 2 porciones adicionales del grupo de cereales, 2 porciones adicionales de los lácteos y una porción adicional de fruta. Esto obedece a cómo va incrementando el requerimiento de calorías según van pasando los trimestres de la gestación. Tenemos que se clasifica una gestante con anemia cuando en el primer o tercer trimestre encontramos una hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro y cuando en el segundo trimestre la hemoglobina es menor a 10,5 gramos por decilitro. Aquí el médico deberá tomar las medidas pertinentes y iniciar con la gestante el tratamiento de 120 miligramos día de hierro elemental hasta lograr que esas concentraciones de hemoglobina se ubiquen en valores normales. Se debe recomendar a esa gestante que consuma esa dosis de hierro elemental, de suplementación de hierro en 2 momentos del día, esto para mejorar la absorción que se logra en el organismo de este mineral, porque si toma los 120 miligramos en una sola toma, eh, está el factor de que no traigo esta tabla que nos expone la OMS desde el 2011 como un lineamiento de algunos ejemplos de municipios de Antioquia según esa altitud. Tenemos entonces que si, por ejemplo, tenemos una altitud de 1.500 metros sobre el nivel del mar, que sería el caso aproximado de San Andrés de Cuerquia, Ituango, Ciudad Bolívar, Medellín, se le con un valor de una hemoglobina de 13, diríamos que entonces no es 13, sino que sería 12,5 porque le debemos corregir, ya que esa señora, por ejemplo, vive en Ituango. Cuando esa altura es por debajo de 1.000 metros sobre el nivel del mar, como sería el caso de Yondó, Caracolí, Puerto Triunfo, Necoclí, no deberemos hacer corrección. Si es de 1.000 metros sobre el nivel del mar, la corrección debe ser de menos 0,2, si es de 2.000 de menos 0,8, de 2.500 de menos 1,3 y no tendríamos estas alturas ya tan extremas en el departamento, pero como nos están viendo en este momento de otros sitios fuera de Antioquia, es bueno que tengan presente que hasta 4.500 metros estaríamos incluso haciendo una corrección de menos 4,5. Esto es bien valioso conocerlo y aplicarlo en nuestra consulta porque a veces corremos el riesgo de que si no lo aplicamos, si solo nos orientamos por el valor que nos está reportando el laboratorio, pues puede ser que se nos está... Cuando existe diabetes gestacional hay riesgo de macrosomía fetal con bebés con pesoretes, siempre promoviendo el autocontrol y que ella conozca cuáles son los alimentos por los que no debe optar por su salud y por la del bebé. En caso de que ese autocontrol y que las recomendaciones que demos, que son básicamente orientadas a eliminar todos los carbohidratos concentrados de la alimentación. ¿Cuáles son esos carbohidratos concentrados? Azúcar, miel, panela. No deben ser utilizados por la mamá. Si así no logramos esos resultados de disminuir los niveles de glicemia en sangre, tendrá que el médico orientar ya la insulinoterapia
según como corresponda y con ese manejo que él dé como médico. Promover la actividad física. Se ha demostrado que gestantes que tienen una actividad física de 15 minutos posteriores a la comida, a cada una de las comidas principales, durante unos 15-20 minutos que suceda esa actividad física, se logra muchísimo la respuesta, mejorar la respuesta que se tiene, que el corazón se acelera un poquito, que sudan, porque no nos van a servir esas caminadas que no están, evitar en aras de impactar positivamente no solo su salud y nutrición, sino también la de su bebé y siempre haciendo hincapié en los riesgos que pueden haber al momento del nacimiento. Y es muy importante tener en vivo básico de primer nivel, quien dé las recomendaciones eh, mínimas. El otro caso es el embarazo en adolescentes, para quienes vamos a energía, que para aquellas que se presente la gestación por encima de los 15 años, que ya está más lejos de la edad de la menarca. Esto responde básicamente a que cerca a la menarca, pues las mujeres todavía están en un proceso muy acelerado de crecimiento y desarrollo, y si ya por ese proceso propio están teniendo un requerimiento alto, pues mucho mayor si están en gestación formando a ese bebecito. Debemos entonces recomendar alimentos de alta densidad de nutrientes, evitar lo que se consume comúnmente en la adolescencia, que son los mecatos, las gaseosas, y preferir los alimentos que tengan un buen aporte de nutrientes. Por ejemplo, siempre recomendar que no se opte por gaseosas, sino por productos lácteos, que no se consuma tanto comidas de la calle o mecatos o paquetes, y que se prefieran los alimentos preparados en casa. Se debe vigilar el consumo de suplementos, eh, lo cual es muy importante porque si a veces no logramos que las mujeres gestantes mayores de edad tengan una buena adherencia a los suplementos, con las gestantes adolescentes es un punto todavía más importante. No podemos olvidarlo durante el control prenatal y debemos estar muy atentos a si comprendieron cómo se lo deben tomar, por qué se lo están tomando y evaluar la tolerancia que están teniendo. En los estilos de vida es importantísimo vigilar actividad física y horario de sueño. Comúnmente encontramos que las adolescentes tienen unos horarios de sueño muy alterados, se acuestan demasiado tarde, se levantan demasiado tarde. Esto hace que se desorganice mucho su patrón de alimentación durante el día y que por lo tanto puedan entrar en estados de deficiencias nutricionales, conducta alimentaria, por distorsión de la imagen corporal, por todos esos cambios que se están presentando. Entonces es vital preguntar cómo va esa percepción de la imagen corporal, cómo se está percibiendo esta gestante en el espejo, cómo es su imagen, cómo se está sintiendo con los cambios que presenta debido a la gestación, para que detectemos a tiempo posibles alteraciones de esa percepción de la imagen corporal y tomemos las medidas oportunas y adecuadas. Recordemos que según la guía del Ministerio, toda mujer gestante menor de 21 años deberá ser remitida a psicología. Entonces, estas gestantes adolescentes serían objeto de esa atención por psicología, y en nuestra remisión, si observamos durante el control prenatal que hay un problema, alguna distorsión de la imagen corporal, de la conducta alimentaria, es bueno saberlo, hacerlo saber al profesional en psicología para que también tenga ese enfoque con nuestra gestante adolescente. Tenemos ya el consumo de cigarrillo de alcohol. No hay ninguna evidencia científica que demuestre cuál es la dosis mínima aceptable adecuada que no tenga daño para el bebé. Por ejemplo, si se consume cigarrillo, hay un mayor riesgo de parto pretérmino y de retardo del crecimiento intrauterino. Los bebés de las mujeres que consumen cigarrillo se ha visto que tienen bajo peso al nacer y que ese peso al nacer puede ser hasta 200 y 300 gramos menor que el de aquellas mujeres que no consumen cigarrillo.
Les cuento que en este momento tenemos 326 personas participando en la conferencia. Vamos muy bien. En el consumo de alcohol encontramos que produce un 85% de los casos de deficiencia de crecimiento pre y postnatal. Entonces miremos que no solo se está afectando el feto mientras está en forma, está el riesgo de síndrome de alcoholismo fetal, el retraso en el crecimiento intrauterino, anormalidades oculares y articulares, retraso mental, y habrá un mayor índice de abortos espontáneos, el consumo de cigarrillo de alcohol. Incluso puede ser una oportunidad para que lo dejen definitivamente y que no lo vuelvan a retomar, porque si lo siguen evitando durante todo el proceso de lactancia, pues es un periodo muy largo en el que logran dejar de consumir estas sustancias. Pero es bien importante que si el médico o la enfermera o la auxiliar deberemos reducir el profesional de salud cuando lee ese reporte del laboratorio menos 0.05 gramos por decilitro en lo que reporte. Ejemplo, si el laboratorio está reportando 12,50 gramos por decilitro de hemoglobina, esta señora que consume de 1 a 2 paquetes al día, le quedaría la hemoglobina en 12,45, restando lo que nos dice la OMS que debemos restar por el consumo de cigarrillo. Tenemos otras condiciones especiales que obedecen más a la conducta alimentaria, que también vamos a hablar en algunas generalidades. Antojos, la pica, náuseas y vómito, reflujo gastroesofágico y epigastralgia y estreso, y no estén generando reemplazos de otros alimentos que sí son muy necesarios en este periodo de la gestación. Ejemplo, si la mamá se está antojando de helado, deberá observar en qué magnitud se están presentando sus antojos y qué tanto están afectando la calidad diaria de la alimentación para saber si se pueden seguir manteniendo o no. Está presentando por una deficiencia nutricional. Debe estar presente en la mayoría de ellos y porque comúnmente por consumir este tipo de sustancias que no son alimentos, se reemplazan los alimentos y entonces las mamás empiezan a tener problemas nutricionales. Debe ser algo que vigilemos entonces en nuestro control prenatal con las gestantes. Tenemos también las náuseas y el vómito. Se presentan normalmente por los cambios hormonales, principalmente en el primer trimestre de gestación, es donde son más comunes. Desde la misma guía de atención de control prenatal del ministerio hay algunas medidas a aplicar. Se recomienda el consumo de 200 miligramos de jengibre 4 veces al día como una medida no farmacológica y como medida farmacológica la toma de antihistamínicos y vitamina B6. Esto será bajo prescripción médica y de acuerdo a las recomendaciones que nos dé este profesional. También se puede recomendar comer una galleta de soda o un pan al levantarse, que es donde comúnmente se presentan más las náuseas. Recomendar la alimentación fraccionada para no favorecer esa llenura y más bien comer solo los sólidos y dejar un espacio más o menos de media hora ya para tomar el líquido. Evitar los olores fuertes que le generen molestias a las gestantes y mantener un buen consumo de líquidos, idealmente agua. También tenemos el reflujo gastroesofágico y la epigastralgia. Se presentan porque está disminuido el vaciamiento gástrico por los efectos hormonales, cafeína o el chocolate. Mantener posición vertical al acostarse, especialmente después de comer, no acostarse después de comer. Lo ideal es que dejemos un tiempo más o menos de 2 horas específicamente al final del día para acostarse. Muchas gestantes nos refieren estas maluqueras precisamente en la noche y cuando indagamos encontramos que se acabó de comer la merienda o acabó de comer su comida y se acostó inmediatamente. Esto va a favorecer que al estar relajado el esfínter gastroesofágico pues
se dé el reflujo. Y también es una recomendación muy útil disminuir el tamaño de las porciones en cada comida y fraccionar la alimentación. Tenemos la condición de estreñimiento, que también se da por cambios hormonales. Esos cambios hormonales disminuyen la motilidad intestinal y aumentan el tiempo que pasa la actividad física que han tenido durante la gestación por molestias o por que el médico indicó reducir esa actividad física, también favorece el estreñimiento. ¿Qué recomendaremos entonces en estas señoras? Aumentar el consumo de agua, de líquidos, especialmente agua, aumentar el consumo de cereales integrales, de frutas naturales y de verduras en su estado natural crudo. Esto va a favorecer que durante el día nuestra gestante tenga un mayor consumo de líquidos, idealmente agua, y también un mayor aporte de fibra que ayude con toda la parte del tránsito intestinal y mejore esa situación de estreñimiento. Ya con esto entonces quiero terminar con esta frase: lo que hacemos hoy por la nutrición y alimentación de la gestante marca el inicio de los vitales primeros 1000 días del ser humano que está en camino. Agradecemos el trabajo que hacen ustedes con las familias gestantes. Eh, Abriremos entonces ya el espacio para las dudas que puedan presentar, los comentarios, pero antes quiero recordarles, bueno, revisando las dudas iniciales, muchas tienen que ver con la parte de certificación, de cómo pueden hacer constar que están presentes en la teleconferencia. Ya Alonso lo ha trabajado con anterioridad. Les explicó que se les va a enviar el link para que ingresen al formulario y puedan llenar sus datos básicos, y así va a ser de aquí en adelante. Beatriz Cecilia Chaverra nos pregunta: el estado nutricional de la gestante es muy importante desde el inicio del control prenatal, pero no cree que es fundamental considerarlo desde una orientación preconcepcional, cuyo objetivo es aumentar la posibilidad de un embarazo sano. El IMC es importante, pero los antecedentes también deben tenerse en cuenta a la par. Sí, es bien importante tenerlo en cuenta desde la atención preconcepcional. Hoy dimos este enfoque porque era un enfoque específico a las gestantes, pero siempre será un objetivo en nuestra de comprometer la calidad del desarrollo gestacional, sobre todo cuando no se cuenta con una red familiar sólida, bien informada, y siempre tener presente la red de apoyo familiar, que a veces sucede que como ya la gestación en la adolescencia fue un problema, esto ocasiona muchos problemas familiares, pero entonces apoyarnos mucho en el profesional psicosocial para que nos ayude a orientar a estas gestantes. Diana Carolina Cartagena nos dice: buenas tardes doctora, con respecto al jengibre, ¿cómo le digo a la materna consumirlo? El jengibre normalmente lo consiguen en las tiendas naturistas. Es muy importante que aconsejemos que asistan o que acudan a tiendas naturistas, que veamos que son responsables, que tienen todos sus productos bien etiquetados, con los permisos sanitarios, que no acudan a cualquier tienda naturista a comprar estos productos. Y también a algunas les funciona comprar el jengibre en el supermercado, el que venden en la sección de verduras, y se comen la ralladurita o preparan agua de infusión del jengibre, lo que mejor les funcione, pero sí recomendamos que compren las pastillitas o los comprimidos de jengibre que sean en una tienda naturista como confiable. Aide Quiroz nos dice: el calcio se debe tomar con qué intervalo de tiempo después de haber tomado el sulfato ferroso. Si ustedes observaron, no hablé eh, mayor cosa de los suplementos hoy porque espero encontrarme con ustedes en próximos días la tolerancia a los micronutrientes post. ¿Cuál sería la mejor alternativa para su manejo?
igual. Otra pregunta de micronutrientes que me parece bien importante y que te pido, Gloria Elsie, la tengas presente para nuestra próxima conferencia para que la abordemos, que sería como el momento ideal para retomarla. José Gañán nos dice, ¿cómo puede lograr una madre gestante adolescente una conducta alimentaria adecuada cuando no tiene apoyo de parte de su familia o tiene que trabajar y no tiene la posibilidad de ingresar a uno de los programas como por ejemplo atención a primera infancia de 0 a siempre, buen comienzo, entre otros, a todas esas herramientas o a todas esas personas que podamos tener para que apoyen a estas mamás en este momento las que puedan existir en el municipio para su condición especial. Tenemos fundaciones que también prestan apoyo especial desde lo nutricional, como son Fundación Éxito, que trabaja noche y el hierro en la mañana o mediodía o al contrario. Ahí ve. Vuelvo y te digo, es una pregunta muy buena que espero que puedas tener presente para la próxima teleconferencia porque no quiero agotar el tema de suplementación. Paula Andrea Correa nos dice, hola, cuando dicen 2 porciones de carne y si una libra se divide en 8, ¿una porción es un octavo o son 2 octavos? Gracias. Una porción es un octavo. ¿Qué vamos a recomendar? Que se consuman 2 octavos al día, porque estamos recomendando 2 porciones al día. Dice Manuela Tamayo Mesa, el mito de que el jengibre es abortivo es falso. Diríamos que es falso si desde la misma guía del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, que son guías que ustedes saben que son construidas basadas en la evidencia, nos están recomendando el jengibre, diríamos que no es abortivo. En que hay que poner mucho cuidado y es que a veces excedemos lo que nos recomienda el personal de salud y decimos, pues si esta dosis de 4 veces al día no me sirvió, me voy a tomar el doble. Quizás excesos puedan generar molestias y algunos perjuicios para la salud. Entonces es bien importante hacer específico a las gestantes que se van a tomar la dosis que le estamos recomendando, ni más ni menos, y que si no ven efectos, que consulten antes de tomar decisiones de cambiar por cuenta propia. Nutricional preconcepcional es bien importante. Esta también. Acá. Jorge Mario Carrascal nos comenta, doctora, usted habló de que la gestante requiere 120 miligramos de hierro. En cuanto al suplemento que se administra de sulfato ferroso 300 miligramos tableta. El requerimiento de hierro de 120 miligramos día de hierro elemental es para la mamá gestante que está con anemia. Veremos en la próxima teleconferencia cuánto es el requerimiento normal por recomendación de suplementación a la gestante veremos también cuánto aporta el sulfato ferroso de ese hierro elemental. Te pido que tengas, Jorge Mario, esa pregunta también pendiente para el próximo encuentro, para que trabajemos esa parte, porque es importante que como profesionales de salud sepamos las presentaciones de estos micronutrientes y esa presentación comercial, cuánto me está aportando del micronutriente elemental que yo necesito asegurar a mis gestantes. Entonces te pediría que lo trabajemos en la próxima teleconferencia que tengan conmigo y te aclararía entonces que son 120 miligramos de hierro elemental para la mamá que está con anemia. Juliana María Gudelo nos dice, muchas gracias por la información. Si de pronto nos puedes aclarar cuáles serían los alimentos perjudiciales en el embarazo. Sushi, ceviche o hay algún alimento que se deba eliminar. Siempre daremos la recomendación de que la alimentación durante la gestación debe ser variada, adecuada, balanceada y especialmente aquellos que van a consumir crudos, que se los estamos recomendando así como las frutas y las verduras.
Eliminaríamos en las gestantes que tengan exceso de peso o diabetes gestacional el consumo de azúcares, azúcar, miel, panela. Y ya si se nos está presentando también condiciones de hipertensión, deberemos recomendar que se elimine de la alimentación salsas que sabemos que contienen mucho sodio, alimentos enlatados, embutidos como las carnes frías que tienen mucho sodio, em, desaconsejar por completo incluso a quien está con un estado nutricional y de salud adecuado las sopas de paquete, porque también tienen muchísimos preservativos y presentaciones de un muy buen aporte nutricional y calórico durante el día. Idealmente 6 por 1, comidas, alimentos o productos de paquete y gaseosas, lo que hacen es desplazarnos a alimentos que sí son nutritivos y necesarios para su estado nutricional especial. En ellas debemos estar muy observadores todo el tiempo, porque puede pasar que todas las recomendaciones que le damos al inicio se las tomen muy a pecho, empiecen con aquel mito de como empecé muy flaquita, mi embarazo debo comer por dos, y entonces ya se nos vaya al otro extremo de sobrepeso o obesidad durante el tiempo de la gestación con la ganancia que tenga de peso en estas semanas. Entonces debemos dar esas recomendaciones iniciales para mejorar el estado nutricional, pero vigilar que no vaya a lo más nutritiva posible, sin caer en el exceso de que deben alimentarse por dos. Natalia Ospina nos dice, ¿cómo dar multivitamínicos en mujeres vomitadoras recurrentes que no mejoran con medicación o medidas dietarias? Gracias. Te pido, Natalie, que tengas esta pregunta pendiente para la próxima teleconferencia, pero te puedo decir aquí inicialmente que lo ideal es em, verificar cómo se está tomando los suplementos. Viviana, tienes mucha razón, algunas drogas que se consumen llevan a déficit en el estado nutricional, precisamente porque médico, de enfermería y también de psicología cese el consumo, cómo vamos manejando también la alimentación, porque nos puede pasar que al cesar el consumo aumente la ansiedad y también aumente el consumo de alimentos durante el día. Entonces debemos evaluar si al cesar el consumo se nos pueda se nos puede dar el riesgo de que se nos vaya al otro extremo, de que empezó la gestación enflaquecida por el consumo de drogas, pero después la ansiedad de haber cesado nos lleve a un exceso de peso. Por eso, con estas gestantes lo ideal es tener unos controles más periódicos que con aquellas gestantes que no tienen ese riesgo. Daisy Martínez nos dice, mi pregunta es cómo controlar las epigastralgias que refieren las gestantes al consumir el carbonato de calcio. Daisy, esta es una pregunta también de suplementación. Yo creo que ese encuentro que tengamos con el tema específico de suplementación va a ser bien interesante porque hay muchas dudas al respecto, pero algo de los 10 y 15 años se da cuenta de su estado de embarazo a las 20 semanas, cómo sería el manejo en la nutrición y sus efectos. Si empieza nuestro control a las 20 semanas con esta gestante adolescente, es un control con ingreso, es un ingreso tardío al control. Deberemos entonces calcular partir del IMC pregestacional, decirle a esta niña y a su acompañante cuál era el peso usual de ella antes del embarazo, partir de ahí para recomendar y para proyectar la ganancia de peso, y corremos un riesgo muy grande porque pues ya sabemos que por ejemplo el ácido fólico debe iniciarse desde antes de la gestación, y si esta mamá se está dando cuenta a las 20 semanas de su estado, pues ya hay algún gran riesgo de deficiencias de micronutrientes, puede haber un gran riesgo del estado nutricional. Entonces, partir de cómo la encontramos, evaluar esos paraclínicos, porque puede pasar también que haya iniciado estos controles en algún estado de anemia. Entonces, atacar eh, a tiempo en 500 metros y consume 2 o 3 cajas de cigarrillo al día, deberemos restar a la hemoglobina que nos reporta el laboratorio
lo de los 1500 metros de altitud, más también restar lo del consumo de cigarrillos según la orientación de la OMS. Nos dice Gustavo Castro, ¿con qué frecuencia deben evaluarse las gestantes remitidas a nutrición para vigilar la evolución del compromiso, sobrepeso o bajo peso? Idealmente debe ser evaluada por nutrición cada mes, cada 2 meses, según la condición nutricional a la que haya llegado la gestante. Es importantísimo que aunque se esté viendo a la gestante desde el área de nutrición, el médico general, el médico de control prenatal, la enfermera, el auxiliar de enfermería, no descuiden ese aspecto de alimentación y nutrición del IMC inicial. Si se ingresa después de la semana 12, es un control tardío y debemos calcular el IMC pregestacional. ¿Cómo se calcula? Se debe preguntar a las mamás cuál era el peso usual antes de quedar en embarazo. Si no lo saben, si están totalmente perdidas en este dato, otra recomendación que damos que puede servir es revisar consultas que haya tenido previas en nuestra institución esa gestante para mirar en ese momento que preguntó por un reemplazo de la leche entera, las bebidas de soya o las bebidas de almendra, que a veces mal llamamos leches, no son leches, son bebidas y no tienen el aporte de proteína y de calcio que sí tiene la leche de vaca. Entonces es muy importante hacer esta claridad con nuestros usuarios, con nuestras gestantes, que si están optando por ese tipo de bebidas, no están consiguiendo el aporte de calcio que conseguirían si tomaran la leche. Entonces lo ideal no es que se pasen a esas bebidas, tome leche de derivados o solo consume una porción al día, ya podemos predecir que hay una deficiencia de calcio. Es bien importante hacer énfasis en cuáles son las porciones recomendadas, que el calcio está aportado en gran proporción por la leche y los derivados, entonces que debemos procurar recomendar es entre esas 2 y 4 porciones al día y que si está por debajo, pues ya podemos predecir esa deficiencia. Nos dice Marina López, ¿cuál sería el enfoque en las pacientes gestantes vegetarianas? Observamos mucho esta condición en consulta, Marina, y se ha observado que cuando ese vegetarianismo es tomado de una forma responsable y con suficiente conocimiento, que se sabe cuáles son las mezclas de alimentos ideales para lograr ese aporte de proteína o mejorar ese perfil de hierro que tienen las fuentes no animales, los vegetarianos logran en su mayoría tener un estado nutricional adecuado. Cuando tenemos problemas, cuando por moda y con total desinformación de un día para otro decidimos ser vegetarianos y no nos apropiamos con cereales, tener un buen aporte de ese hierro durante el día y no llegan a estados de anemia. Es algo entonces que debemos observar durante nuestro control prenatal. Nos dice, perdón, hay otra antes. Jerónimo, ¿qué más? Diana Carolina Cartagena tiene una pregunta frente a la toma de hierro con bebidas ácidas y lo trabajaremos en la próxima teleconferencia que hablemos de suplementación. Nos comenta Edgar Dionisio, dice, yo creo que hay que crearle hábitos saludables a la población gestante, ya que nos podemos dedicar a Fernanda Serna, el manejo de pacientes con déficit cognitivo a cargo de abuelitos. ¿Qué protocolo a toda gestante menor de 21 años se le debe remitir a profesional psicosocial? Y recordemos que lo que se definen en las guías del ministerio es de obligatorio cumplimiento. Nos dice Marta Lucía Olarte, ahora con el uso de la quinoa y la chía, ¿qué implicaciones tiene para la alimentación? El uso de estos productos normalmente es por personas que tienen una alimentación vegetariana
buscando ese aporte de proteínas a, a expensas de alimentos o de productos vegetales y no de productos animales. Entonces es simplemente evaluar cómo está ese estado nutricional desde la evaluación antropométrica, apoyarla. Si no se habló sobre el periodo postparto, no lo hablamos porque nuestro enfoque hoy era hacia la gestación. Em, pero básicamente en el posparto la indicación es evaluar cómo terminó la gestación la mamá, ese estado nutricional después del parto y dar unas recomendaciones básicas de alimentación saludable y un seguimiento acorde a ese estado nutricional, porque si es una mamá que tiene exceso de peso o déficit, deberá tener un acompañamiento especial con algunas recomendaciones puntuales y evaluar también cómo va progresando ese estado nutricional, porque sabemos que en todo ese tiempo de lo que llamamos dieta o periodo posparto de 3 meses, se dan también muchos cambios desde el peso corporal, que están muy influenciados sobre todo por el periodo de lactancia, que sabemos que la lactancia ayuda a que evaluemos en cada una de las gestantes, en las condiciones especiales que encontremos en cada una y las remisiones que veamos pertinentes. La red de apoyo es muy útil, sobre todo en aquellas mujeres en las que detectamos riesgo psicosocial, riesgo socioeconómico y que nos ayudan a apoyar a esa gestante más allá de nuestra IPS, porque hay asuntos que se salen de nuestra capacidad resolutiva cuando somos personal de salud, pero que ojalá debemos estar todo el tiempo muy actualizados de cuál es esa red de apoyo activa en nuestro municipio para orientar a las familias a esa red. Javier Ignacio Orozco nos dice, materna con antecedente de cirugía bariátrica tomando suplementos por orden del cirujano, se le adicionan más oligoelementos durante el control prenatal. Gracias. Recordemos que estas cirugías bariátricas requieren una suplementación que está ordenada por el cirujano que practicó la intervención por el riesgo que hay específico de deficiencias nutricionales por el mismo procedimiento. Ese suplemento es de hierro y especialmente de hierro con los alimentos fuentes de calcio. Aquella costumbre que teníamos por nuestros abuelos, nuestros papás desde el campo, que tenían la costumbre de consumir, por ejemplo, el plato de frijoles con la mazamorra con leche, es una práctica no adecuada porque esa leche que trae la mazamorra está afectando la absorción del hierro de las leguminosas. Entonces, lo ideal, que lo mencionábamos ahorita durante el repaso que dimos de alimentos, la gestante, gracias. Como lo hablábamos ahorita con la duda que nos expresó otro participante, si en las internas que están desarrollando diabetes gestacional, qué tan conveniente es realizar y qué tipo de actividad física debe hacer. La actividad física se recomienda para todas las personas y para todas las gestantes. ¿De qué va a recomendar de qué va a depender esa recomendación que demos en intensidad, frecuencia? Va a depender del estado de salud de cada una de las gestantes, de esa evaluación y examen físico que de pronto por presentarse ese estado de exceso de peso, la mamá no esté a escondidas o sin informarnos, esté optando por unas conductas muy restrictivas desde su alimentación y siempre tratar desde el control prenatal de informar y educar a las mamás y explicarle, por ejemplo, ese retardo del crecimiento intrauterino, qué está implicando para el bebé y qué debemos entonces empezar a reforzar en la alimentación, que no se vaya a estar dando que ella está teniendo una conducta restrictiva. Pero es entonces algo para tener en cuenta. De hecho, por eso las más tamaño de porciones, porque estas personas con obesidad mórbida, con diabetes, estas recomendaciones que venimos dando en la teleconferencia es para una mujer con una ganancia de peso que esperamos durante las semanas de gestación y con base en esa ganancia que observemos, hacer los ajustes pertinentes en el camino de la gestación. Pero normalmente estas personas tienen una alimentación muy saludable, lo que sí debemos vigilar es el aporte calórico, porque están acostumbradas
a un volumen calórico muy alto que responde a esa actividad física y si se va a reducir por la gestación, entonces que no nos vaya a generar de pronto un exceso de peso. Nos dice Adriana Jiménez Acosta, ampliar el abordaje de la valoración antropométrica, requerimientos calóricos y nutricionales en adolescentes. En adolescentes la valoración antropométrica sigue siendo a través de la curva de Atala, igual que usamos IMC con semanas de gestación. Eh, Podríamos encontrar que las adolescentes gestantes se van a mover siempre por la curva de bajo peso para la edad gestacional. Es, eh, es lo que esperamos, algunos documentos que apoyen como esta duda que tienes. El IMC ya no por semanas de gestación, sino el IMC que evaluamos comúnmente en el adulto para ver cómo va ese comportamiento del peso posparto y cómo nos dice Liliana María Merino. Siento que la estrategia de buen comienzo es una excelente modalidad de atención para las gestantes y en general para toda la familia, ya que orienta sobre todo a gestantes que viven en zonas apartadas del departamento. Tienes toda la razón. Liliana es un programa que desde su enfoque de entorno familiar ha permitido llegar a esa población gestante y lactante que necesita bastante apoyo psicosocial, educativo, alimentario y gracias a esta estrategia hemos podido focalizar en población que está en alto riesgo psicosocial y que requiere esta ayuda. Carol Guarín nos dice, buenas tardes, con respecto a maternas gestantes con preeclampsia o hipertensión gestacional, es importante recomendar dieta hiposódica en pacientes previamente sanas. Sí, porque se está presentando esta condición de hipertensión durante la gestación y debemos apoyar desde algunas medidas alimentarias que no se incrementen esos valores de tensión arterial. ¿Cómo se ayuda? Dando esas recomendaciones básicas de no agregar demasiada sal a los alimentos y de evitar los alimentos altos en sodio que mencionábamos durante la conferencia. Nos dice Jimena Echeverry, buenas tardes. Existen mitos sobre el no consumo de algunos frutos rojos durante el embarazo. Los mitos son sobre todo por el tema de para consumir lácteos y carnes diariamente. Con esta población o dentro de nuestros programas sociales, para hacer los ejercicios de mercado con ellos, son nutritivos y el daño que nos estamos haciendo cuando optamos por productos que no lo son. Esta parte ya la tenemos abordada. Ana María Montoya nos dice que si la gráfica de Atala se puede usar en gestantes adolescentes y gestantes gemelar o múltiple, no, la resolución no nos da una gráfica aparte para los casos de gestantes con embarazos gemelares o múltiples, aplicaríamos la misma gráfica, quizás encontrando que está por encima de la ganancia esperada, pero hay que tener en cuenta que son varios bebés los que vienen en camino. Y como lo hablábamos ahorita, esta misma gráfica también aplica para las gestantes adolescentes. Esta ya la tenemos. Nos dice Claudia Marcela Domínguez qué experiencia o conocimiento se tiene con el consumo de probióticos durante la gestación, no solo alimentos con probióticos, sino los probióticos como tal. Los probióticos sabemos que tienen efectos positivos en el proceso de digestión de los alimentos. Lo ideal siempre es que consumamos estos o que adquiramos estos beneficios de los mismos alimentos que son fuente de ellos y que no recurramos mucho a suplementos o complementos o productos que aparte traigan estos beneficios. Entonces, si hay interés en estos probióticos y prebióticos, eh, explicarles a las usuarias, a las familias, a la población, cuáles son los alimentos que nos dan esos beneficios sin que caigan en el uso de otros productos que muchas veces son demasiado costosos
y a los que recurrimos sobre todo por moda, porque nos está vendiendo las propagandas o porque de salud y evaluar cómo va ese crecimiento de esos bebés, porque también es común encontrar que ellos